siento emocionado de estar al lado de tantos amigos que ahora pues, ustedes están muy jóvenes, pero en la generación que a mí me corresponde, pues hemos convivido muchísimo. En segundo término, agradecerle a todo el claustro académico que está ahora aquí en la parte de Zoom y seguramente lo estarán transmitiendo en otras redes. El tema que hoy seleccioné es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Será por mi formación y sobre todo porque cuando yo me toca analizar cierta parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo que soy tan dogmático, lo que más critiqué fue el hecho de que hicieran tanta dogmática o parte sustantiva dentro de algo procesal. Creo yo, y debo de decirles con lujo de conocimiento, que nosotros que hemos estado en el Ministerio Público, en el juzgado o en sala penal, pero que también hemos mordido el polvo de los libros, buscamos un equilibrio en la legislación para que sea más fácil. Yo lo veo en las conferencias que hace Regino, en las conferencias que hemos hecho en nuestra facultad y en los foros, la gran discusión solamente de criterios entre jueces, magistrados, ministros y dentro de los abogados por la sola audiencia inicial. Y esto se debe a que cuando se redactan las normas no se tiene la claridad y la precisión. Pero ese no va a ser mi tema hoy. Yo quiero centrar en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué en ese artículo? Porque dice textualmente sentencia absolutoria. Y luego refiere, en la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial en el que figure, y será ejecutable inmediatamente. Pero después viene la parte que a mí me interesa. En el párrafo segundo dice, en su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito. Subrayen ya esa primera parte, causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, las de justificación o inculpabilidad bajo los siguientes rubros. De ahí ya infiere una posición dogmática. ¿Por qué afirmo esto? Mi posición dentro del funcionalismo hoy en día, y que me siento muy inclinado a la postura de Rossin, desde luego, con ciertos toques en autoría y participación de Jacobs que me convence más, yo manejo tres elementos, que es la tipicidad, la antijuricidad y la imputación personal. Pero le doy contenido normativo a la tipicidad y desde luego el dolo lo manejo en su ámbito, en doble ámbito, como lo manejó Graf Sudona, que dice que el elemento volitivo tiene que estar en el tipo y el elemento cognitivo en la cuestión de la imputación personal. Esta es mi postura sistemática. Quien hizo esto, pues me da la razón de que son tres elementos los que va a manejar, porque si está diciendo que para que se dicte una sentencia absolutoria, el juez tiene que ver que haya una causa de atipicidad, una causa de justificación y una causa o de inculpabilidad. Entonces está pidiendo tres elementos. Pero voy a regresar a la primera parte que me interesa como tema de razonamiento. Dice causa de exclusión del delito. Lo que tradicionalmente se maneja en la dogmática y vamos a manejarlo dentro de la estructura del causalismo normativista y del finalismo, que una causa de exclusión del delito es simplemente las causas de licitud. Luis Jiménez de Azúa refería, cuando hay una causa de licitud, entonces no hay delito textual. Cuando hay una causa de inimputabilidad, no hay delincuente. Y después dice, cuando hay una excusa absolutoria, no hay pena. Entonces, ya desde los grandes juristas, como es Luis Jiménez de Azúa, se puede observar que la causa de exclusión del delito tiene una implicación. Primero, que es el delito. Y todos me contestarán, el Código Penal en el artículo 7 dice delito, el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Nada más que hay que reflexionar si realmente eso es un delito. La distinción entre delito, tipo y tipicidad también hay que hacerla. Delito vive en el mundo fáctico,
el tipo es la abstracción normativa, vive en un mundo normativo. Y la tipicidad es la adecuación de una conducta concreta a un tipo penal. Bajo ese rubro, el problema que se va a enfrentar uno para cuando entra a estos temas de dogmática, y por eso no estoy de acuerdo en que se haya hecho esto dentro del Código Nacional, es la gran problemática para las autoridades al momento de resolver una sentencia absolutoria, porque tienen que hacer un verdadero tratado de dogmática. Y entonces dicen, es lo mismo, la pregunta para todos ustedes, ¿es lo mismo exclusión del delito que exclusión de la responsabilidad? No querría el legislador en última instancia referirse a que era una exclusión de la responsabilidad, una causa de atipicidad, una causa de licitud y una causa de inculpabilidad como lo manejan tradicionalmente, que es más genérico a simplemente a las causas de licitud. Entonces, desde este punto, y luego ya nada más afirmar, los tratadistas, entre ellos Celestino Porte Petit, Castellanos Tena, Raúl Carrancay Rivas, Ricardo Franco Guzmán, todos ellos pertenecen a una escuela de oro, como yo le llamo, del derecho penal mexicano. Son grandes maestros, figuras de nuestro, maestros míos, dos de ellos estuvieron en mi examen doctoral en la UNAM. Y los quiero mucho y los conozco perfectamente bien en lo que han escrito. Pero, por ejemplo, ellos, cuando se hablaba del delito, siempre sostuvieron que el primer elemento es la conducta, y el problema del delito fue que llegaron a decir, si yo elimino el artículo 7º, ¿qué pasa en toda la parte del sustantiva? Pues en nada altera toda la estructura. Si ustedes no tienen la definición de delito, pues no pasa nada, porque además no está definiendo, ni está dando la definición de delito, ni está dando los elementos que integran el delito, ni siquiera hay un asomo en que quiera referirse a lo que es el delito. Y ya ahí tenemos un problema de marco conceptual. En este primer punto, entonces, afirmo lo siguiente, que debiera haber sido más genérico hablar de exclusión de responsabilidad que exclusión del delito. Porque además, si nosotros decimos delito, nada más tiene acción y punibilidad, y acá nos están pidiendo tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿No les parece incongruente con lo que se está manejando? Y luego no voy a entrar ahorita con los datos de prueba de un hecho que pudiera ser delictivo. Entonces, considero como delito. Entonces, esto todavía viene a complicar más la parte dogmática. Pero déjenme centrar bajo este primer principio. Entonces, afirmo que si sostienen la misma postura que yo, que es tipicidad, antijuricidad, yo ya no uso el concepto de culpabilidad, porque ese concepto es un concepto de expiación, es un concepto metajurídico, que no nos da lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Se acordarán que había cuerpo del delito y responsabilidad penal. Entonces, ustedes integraban el injusto, que era el cuerpo del delito, y luego le imputaban a título individual o personal a un sujeto. Claro, nosotros desde un ámbito ahora netamente funcionalista, pero sobre todo desde el ámbito normativo, nosotros consideramos que el injusto está compuesto por la tipicidad y la antijuricidad, y que cuando tenemos el injusto pueden soportar una medida de seguridad. Cuando ustedes tienen el injusto más imputación personal, pueden ustedes aplicar una pena y o medida de seguridad. Por eso es importante la reflexión. ¿Por qué utilizo el concepto de imputación personal y no el de culpabilidad? Porque el concepto de culpabilidad tradicionalmente, no olvidemos que cuando se hace esta reforma en el 2016, que se empieza a proyectar desde el 2008 al 16, en esa vacatio legis, ¿qué pasa con la problemática de la parte sustantiva? ¿Todos los códigos penales de la República siguen la misma estructura sistemática que se está ofreciendo aquí? No, porque inclusive en esa época yo alcancé a ver que había códigos penales que sostienen todavía el error de hecho y de derecho, no hablaban de error de tipo y de prohibición. Y luego tiene otra problemática que vamos a ir viendo aquí, de la ubicación sistemática del dolo. ¿Dónde van a colocar el dolo? ¿En la culpabilidad o la van a colocar dentro de la parte del injusto, que es el tipo penal? Entonces, ahí ya vamos teniendo la problemática que quiero ver y por qué afirmo que no debimos haber puesto ninguna parte dogmática, porque si esta parte sistemática es superada por otra teoría, pongo el ejemplo. Si hoy la teoría del dominio del hecho, como yo pienso,
es superada por la teoría de la imputación objetiva con criterios normativos para poder distinguir entre autor y partícipe, ya de entrada se resquebrajó esto. Le pongo otro ejemplo. ¿Cómo siguen integrando ustedes los expedientes, los que son fiscales y jueces y los que son litigantes, para el nexo causal entre acción y de resultado? Entonces dicen, si yo tengo una acción y tengo el resultado, utilizo el nexo causal y ¿qué utilizan? Utilizan la conditio sine qua non, diciendo, si yo suprimo mentalmente la conducta de A, no se hubiera producido el resultado muerte de B. ¿Qué sucede si yo les demuestro que la teoría de la conditio sine qua non hoy es totalmente superada y que no nos da confiabilidad y seguridad jurídica? Y que para ello hoy lo suplimos por la teoría de la imputación objetiva como nexo causal entre la acción y el resultado. Ahora, antes decíamos, esta acción produjo el resultado, la causa de la causa es la causa de lo causado. Hoy se afirma, este resultado le es objetivamente imputable a la acción del sujeto. Estas inferencias dogmáticas les demuestran por qué no debemos de poner postura dogmática en una legislación. Porque si yo que rompo una doctrina que se está utilizando, entonces se viene abajo y ¿qué va a suceder? Me puede crear impunidad al momento de resolver una situación. Ese es el gran defecto. Nada más para completar la idea. Uno de los autores más famosos, Luis Jiménez de Azúa, en un congreso internacional en 1952 en París, le preguntaron, un mexicano fue y se le acercó y le dijo, ¿qué piensa del Código Penal mexicano? Y dijo, es el más casuístico. Todo lo quieren definir. Y entonces, tan tiene razón, o tenía razón en su momento Luis Jiménez de Azúa, que vean ustedes las reformas y todo lo tratamos de definir. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor esto les va a llamar la atención, por ejemplo, en el de violación, no sé en el Código Penal de Oaxaca, pero el Código Penal Federal dice que cópula definen cópula. Yo creo que era innecesario definir que era cópula, nada más por poner el ejemplo de qué pasa cuando las legislaciones quedan por definir tanto. El concepto de cópula en el 265, párrafo segundo del Código Penal Federal establece que cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, lo que nos conlleva a que solamente el sujeto activo del delito, ¿quién es? El hombre. ¿Y qué sucede en los casos que ya se presentaron en que 5 sujetos secuestran a un joven y lo obligan a que él penetre a uno de ellos? O que varias mujeres secuestren a un joven para que él penetre. La víctima está, el pasivo está penetrando al activo. Por definir el concepto de cópula como introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, está quedando impune ese hecho. Ya con esto creo que justifico perfectamente mi postura de por qué no tomar partido o definir cuestiones dogmáticas dentro de una estructura que es netamente procesal. Después, déjenme ya empezar a entrar en materia. Ahora sí vamos a entrar y aquí es donde yo les voy a pedir que hagamos un buen coloquio para empezar a ver cómo se reestructura y se estructura todo esto. Fíjense bien, en la primera fracción del artículo 405 dice, son causas de atipicidad. Uno, bueno, dice, la ausencia de voluntad o de conducta. Aquí quiero reflexionar. Si yo digo que es ausencia de conducta o ausencia de voluntad, ¿qué mezcolanza está haciendo el legislador aquí? Está diciendo que no es lo mismo una ausencia de voluntad a una ausencia de conducta. Ojo con esto, porque como lo pone con no, es alternativo, no le pone i que es copulativo. Entonces es uno u otro. Entonces, en la figura estructural, si alguien no tiene voluntad, elemento volitivo, ¿por qué no puedo tener voluntad? Pues porque el sujeto puede ser un instrumento del delito. En el caso de la vis mayor, vis absoluta y el movimiento reflejo, que para mí son las 3 únicas causas de ausencia de conducta, vis mayor, vis absoluta y movimientos reflejos, el sueño, sonambulismo e hipnotismo para mí no encuadran en esta figura. Ellos los traslado a las formas, a la forma de la imputabilidad liber in causa, pero aquí a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. ¿Por qué el legislador hizo la distinción entre ausencia de voluntad
y ausencia de conducta. Entonces, ¿qué es la conducta? Nosotros decimos que la conducta es la acción u omisión, pero no tendrá que tener un contenido volitivo esa ausencia de conducta, perdón, esa conducta de acción o de omisión. Es decir, el delito puede ser doloso o culposo, de acción o de omisión, pero aquí el legislador se entrampó porque no supo en determinado momento por qué distinguió o a quién se le ocurrió hacer la distinción entre voluntad y en el otro que es la ausencia de conducta. A ver, lo que yo quiero entender es que si es ausencia de conducta, es que hay dos personas que realizan una acción u omisión sin voluntad. Y entonces, después tengo que analizar qué es la ausencia de voluntad. ¿No les parece que es irrisorio el hecho de que el legislador se haya entrampado en el juego de palabras y en el marco conceptual? Porque la voluntad debe de tener, desde mi punto de vista, la acción u omisión para cometer un delito tiene que tener un movimiento. Y si no, entonces se está utilizando las teorías que tenían los italianos en el siglo XIX y que después fueron recogidas por nuestro sistema en los códigos de 29 y 31, cuando decían que el sujeto, la acción o omisión que realizara tendría que tener un elemento volitivo y cognitivo. Pero, ojo, aquí ya tiene un contenido de dolo, porque el dolus malus de Merkel precisamente tenía esos dos elementos, el elemento volitivo y el elemento cognitivo. Y la pregunta es, si nosotros hablamos de ausencia de conducta, entonces están llegando y regresando a épocas de la prehistoria, porque entonces decían, yo tomo el arma de fuego, aquí tengo una pistola. ¿Y cuál es la conducta? El dar el mandato cerebral para que yo haga los movimientos, apretar el gatillo y disparar. A ver, momento, ¿y el elemento volitivo no va ahí? O ese no lo tomo y lo estudio hasta después. Véase en este primer punto todo lo que implica y desde luego la trascendencia. Concluyo esta primera parte o doy mi posición. Cuando se habla de ausencia de voluntad, si yo hablo de ausencia de voluntad, por ende estoy hablando de ausencia de conducta. No es que sea una u otra, porque un sujeto que en un abismo mayor, en un tsunami, lo lleva el agua flotando, de repente él va y choca con una persona, con una pierna y le destroza el cráneo y lo mata, pues ahí es claramente que es un instrumento. Hubo una conducta del sujeto carente de voluntad. Porque si lleva voluntad, entonces ya no encuadra ahí. Estaríamos en una cuestión dolosa. Por lo tanto, yo creo que ahí se justifica que fue innecesario hacer esa distinción en este primer punto. Después habla, en una forma génica, la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Para que haya causa de atipicidad, yo creo, eso afirmo más bien, que cuando nosotros decimos, cuando falta cualquiera de los elementos del tipo, hay atipicidad. Punto. Era una forma genérica de explicar esto. ¿Por qué sostengo esto? ¿Cómo se integra hoy en día la dogmática estructural del funcionalismo? Tipo objetivo, tipo subjetivo. Es decir, dentro de la tipicidad voy a ubicar al tipo objetivo y al tipo subjetivo. En el tipo objetivo voy a ver toda la parte exterior del hecho delictivo y en la parte subjetiva, dolo, elementos subjetivos del injusto y la culpa. Pero en esa parte objetiva, pues lo primero que tengo que analizar que es la acción u omisión. Y luego, después de la acción o omisión, esto se excluye porque el sujeto, y me parece correcto lo que dice el actual Código Penal Federal, incurrir el sujeto en una acción u omisión involuntarios. Y ya en esa misma definición está excluyendo que el sujeto simplemente fue un instrumento. En un estornudo, ¿el sujeto lo puede controlar? No, es involuntario, es incontrolable. En un ataque epiléptico, es involuntario. En un abismo mayor, fenómenos naturales, como pasó en el sismo, quien está operando a corazón abierto, viene un sismo, lo mueve y en ese movimiento incontrolable le corta el corazón en dos, pues es claro que
él no es responsable porque hizo un movimiento corpóreo, sí, pero fue carente de voluntad. Y luego tienen la vis mayor, vis absoluta, y en la vis absoluta ustedes pueden observar en el clásico ejemplo que pasó inclusive en el estadio de CU, cuando en ese entonces para entrar al estadio había un túnel y al final del túnel una reja. Pues la gente se mete al túnel, niños, señoras, toda la gente. Y como no lo abren, empiezan a empujar. Entonces llega un momento en que el que está delante del niño lo oprime de tal manera hasta que lo mata, porque no puede resistir la conducta de la gente. Entonces ahí vuelvo a demostrar que hay una acción que fue empujar al menor y oprimirlo, pero es carente de voluntad porque él no puede en determinado momento contener esa situación. Entonces, ahí volvemos con estos ejemplos a justificar. Y entonces, primera conclusión, si yo digo falta de alguno de los elementos del tipo penal, claro, si yo estoy hablando del aborto, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Cualquiera de los elementos que no haya preñez, que no haya concepción, que no haya producto, pues es claro que esas son las causas de atipicidad, porque falta uno de los elementos del tipo. Y entonces hubiera sido más fácil para el legislador haber dejado esta parte y no tratarnos de dar una explicación dogmática o que presumen que dominan la dogmática. Después, como tercer punto, habla del consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. El error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento. A ver, nada más vamos por parte. El conocimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. Entonces, aquí ya les hace otra pregunta. ¿Cuáles son los bienes disponibles y no disponibles? ¿Cómo sacamos el parámetro de disponibilidad? ¿Por qué? Porque la vida es disponible, el patrimonio es disponible, la libertad sexual es disponible, lo tenemos que inferir y hacer criterios. Me dirán, bueno, es que la Suprema Corte va a tener que crear una jurisprudencia en la cual señale cuáles son los bienes disponibles y no disponibles, porque si no, acuérdense que el derecho penal es de exacta aplicación. Si en un sentido no se está diciendo y metiéndonos en este problema, pues hubieran dejado que recaiga sobre algún bien jurídico. Y ya él dice disponible. Bueno, pues entonces, si es yo digo, toma mi dinero, pues es disponible. Si es la libertad sexual, bueno, pues toca. Y ahí tienen ustedes esta situación. Después habla del error de tipo vencible que recaiga sobre alguno de los elementos del tipo. Les voy a plantear un caso que seguramente muchos ya lo conocen y que lo he manejado en mis obras y en algunas conferencias, el caso de la muerta, que eso es un caso real que pasó en el ISSSTE. Una mujer es declarada muerta y es bajada a las planchas del CEMEFO. Los dos médicos suscriben el certificado, la mujer desnuda en las planchas del CEMEFO y viene el jovencito que es el que limpia y conserva limpio ese lugar y está él solo en el sótano del hospital con el cadáver. Al parecer una mujer muy guapa, de muy buen aspecto físico, y entonces él la empieza a tocar y se excita. Cierra la puerta y decide tener cópula con la persona. Cuando empieza a copular, la mujer empieza a recuperar su respiración, sistema circulatorio y todas sus funciones. En otras palabras, la revivió. Pero aquí tiene que ver con lo que está hablando del error de tipo. Él quería copular con una viva o con una muerta, con el cadáver. A él le excitó el cadáver. Por lo tanto, en estos casos, estamos frente a un error de tipo invencible. ¿Por qué considero que es invencible? Porque si tú la tocas con signos de rigidez cadavérica, con temperatura a la inferior, un certificado médico que dice que la persona falleció tal día, tal hora. Y después tienes también la situación de que se encuentra en el CEMEFO. ¿Cómo puede salir de un error de estos? No puede. Y por lo tanto yo soluciono este problema como un error de tipo invencible. Como la violación no puede revestir la forma culposa, entonces se le excluye de responsabilidad al sujeto. Este lo puse en un foro en Sevilla, España, en donde estábamos con el doctor Miguel Polaino Navarrete, estaba Jacobs
y Schroeder. Y lo que me dijeron, y estaba Carlos Romeo Casabona, y Carlos me dijo, ¿no has reflexionado en que también hay ponderación de bienes jurídicos tutelados? No nada más el error de tipo. Dice, yo coincido que es error de tipo, invencible, pero en ponderación de bienes es la vida y la libertad sexual. Entonces, a lo mejor podríamos también sacarlo que salvaguardó un bien de mayor y sacrificó una de menor. Simplemente dejo esas anotaciones para su reflexión. A mí me convence más el error de tipo invencible. En cuanto a la cuestión de la violación culposa, déjenme, a manera de anécdota, platicarles que en algún momento yo hablé sobre este tema en INACIPE y un compañero se levantó, que era de Sonora, y dijo que en su juzgado, no, sala, le había llegado una apelación de una violación culposa. Me llamó mucho la atención de una violación culposa porque pues entra mi mente delictiva, criminal, como buen penalista, y empiezo a reflexionar. Un sujeto que va desnudo corriendo, se tropieza y cae sobre una persona, violación culposa. Entonces, no, él plantea lo siguiente, que está una persona en un carro, dentro de ese vehículo están desnudos ambos, sin el ánimo de llegar a la cópula. Y dice lo siguiente, o sea, no tienen el ánimo de llevar a la cópula, pero está sentada la mujer frente de él y solamente se acarician y se besan. No le encuentro chiste, pero bueno, estaban así estas personas. Viene un sujeto en completo estado de ebriedad, zigzagueando, y donde está el carro detenido en un paraje, se impacta en la parte posterior del carro, golpeándole con la cabeza el sujeto desnudo a la dama, y también, después de pegarle, la penetra. Yo me acuerdo del en paz descanse don José Ceres Omir, que estaba a mi lado en ese foro en INACIPE, me dice, qué puntería. Y entonces, ante esa situación, aquí el planteamiento teórico práctico es, para todos ustedes, ¿hay violación culposa? Es claro que no, porque para que haya culpa se requiere un principio, que ex ante sea previsible. Y en este caso, ex ante no es previsible y por lo tanto no puede ser culposo. Lo que yo encuentro aquí es un sujeto en completo estado de ebriedad que causa daño en propiedad ajena y lesiones. Y el sujeto que penetra, desde luego, es un mero instrumento carente de voluntad, que es el que realiza la penetración, pero que no tenía la voluntad porque es un mero instrumento. Nada más para a manera de manejar esto. Después hablamos nosotros, dice, que no admita de acuerdo al Código de Catálogo de Delitos Susceptibles de cometer en forma culposa. Aquí déjenme ya ven que hay un numerus clausus y te dicen estos son culposos, estos son dolosos. También tiene su razón dogmática, porque nosotros, al menos yo, sostengo que los tipos de comisión dolosa se tienen que analizar en un hemisferio y en otro hemisferio los tipos de comisión culposa. No puedes estudiar el dolo y la culpa en un mismo plano por una sencilla razón. A y no A no pueden ser especie de un mismo género. Palabras de Gustavo Radbruch. Ahí lo tienen. Tienes que estudiar toda una estructura sistemática para los tipos culposos y toda una estructura sistemática para los tipos dolosos. Precisamente mi último libro y mi antepenúltima tesis doctoral fue sobre la tentativa y coautoría culposa, porque como los estudio o los analizo en una forma estructural sistemática diversa, en dos planos, por eso para mí no tiene complicación poder afirmar que hay tentativa y coautoría en forma culposa. Por último, para esta primera hipótesis, habla del error de tipo invencible. ¿Qué es el error? Es una falsa apreciación de la realidad respecto de alguno de los elementos. El sujeto que entra a una discoteca, mayores de edad todos, ve a una chica muy guapa, él dice, tiene 22 años, pero él tiene la finalidad de copular. Él llega ante ella, le empieza a mentir y decirle, soy hijo de fulano, de sultano, tengo estas cuestiones, con la finalidad de llevarla a una falsa apreciación de la realidad y tener en última instancia la cópula. Pero en este caso, ¿qué sucede?
Sí, efectivamente, la mujer tiene cópula con él, pero le dice, soy menor de edad. Yo traigo una credencial de lector que es falsa y para entrar a la discoteca fue como lo hice. ¿Hay un error de tipo invencible o es vencible? Desde mi punto de vista, es invencible. Porque todos los factores en los cuales él se basó para poder llegar con una persona es que él quería copular con una mayor de edad. Y esta persona no puede hoy argumentar que es menor de edad y que realizaron un estupro. ¿Por qué? Porque ella accedió a tener cópula, fíjense bien en esto, pero el otro estaba en una falsa apreciación de la realidad de que estaba copulando con una gente mayor de edad. Quiero dejar suelta todas estas historias porque ya estoy viendo aquí que está caliente el chat, está participando mucha gente, que eso es lo que importa. Al final de esta plática no es la verdad que yo tenga ni las que ustedes tengan, es lo que podamos nosotros analizar y reflexionar con razonamientos jurídicos y fundamentos para la práctica. Ya vieron por qué sostengo que no hay que meter tanta estructura sistemática, dogmática en un código procesal, porque ya aquí se están enfrentando a un gran problema. ¿Qué tiene que hacer un juez? Pues saberse de memoria ahora diversos libros de dogmática para ver cómo acoge y qué teoría va a poner para poder aplicar una sentencia. 2. Son causas de justificación. Yo le llamo causas de licitud. Creo que es incorrecto el concepto justificación, porque la teoría tradicional estamos hablando de los causalistas valorativos, desde Metzger para hacia atrás, creo yo que en Alfir tienen a Schroeder, tienen a este otro, a Metzger, pues son de los que recuerdo ahorita, causalistas valorativos. Ellos cuando hablaban decían que eran causas de justificación porque se justificaba el actuar del sujeto. Y desde mi punto de vista, cuando ustedes están en el artículo 13 o en el estado de necesidad o en cualquiera de estas formas, no están justificando su actuar. Están dentro de una norma permisiva, y lo que están haciendo es actuando lícitamente. Quien priva de la vida en legítima defensa está actuando lícitamente bajo una norma permisiva. De ningún momento se le está justificando su actuar. Luego habla el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. A ver, analicemos. Si ustedes hablan de la legítima defensa, tendrían que analizar toda la problemática y la sintetizo rápidamente, que no es el tema. Pero a ver, si yo sintetizo legítima defensa, tengo que ver la hipótesis de primer párrafo y la presunción de legítima defensa. Después, y hoy que está tan comentada por lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ha pasado aquí en México con la policía, sobre si su actuar es dentro de un marco de permisividad o están fuera de ese marco de permisividad. Por ejemplo, el americano, en este caso el estadounidense, que le pone la rodilla en el cuello más de 7 minutos a una persona con todo su peso, ¿es previsible que lo pueda matar? Para mí hay un dolo eventual clavado y no puede decir que fue culpa. Culpa hubiera sido que en el jaloneo pone la rodilla, lo sujeta e inmediatamente lo quita y ahí se muere. Bueno, ahí no previó lo previsible. Pero en este caso, con 6 o 7 minutos y que el sujeto decía que no puede respirar, pues yo creo que estamos en presencia de un dolo eventual. Y esto tiene que ver para no poderle dictar una sentencia absolutoria, sino una sentencia condenatoria a este tipo que actuó totalmente con dolo de querer privar de la vida. Pero volvamos a la parte de esto. Yo sostengo, y esta es una postura que me dio mi maestro Ricardo Franco Guzmán en su momento, dijo, no son 6 las causas de licitud, sino que son solamente 2, legítima defensa y ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Porque cuando estás en estado de necesidad, pues estás actuando en el ejercicio de un derecho que te da la norma. Cuando estás actuando en cumplimiento de un deber, pues estás actuando en ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Porque el rol que juegas, en palabras de Jacobs, el rol que desempeñas como servidor público para cumplimentar una orden de aprehensión o para poder ejecutar una persona en donde haya pena de muerte, pues simplemente estás ejercitando el derecho que te dan las normas y por lo tanto no se daría esto, no se daría situación.
Y luego, ya para la cuestión de la culpabilidad, aquí quiero detenerme un poco, porque dice, son causas de inculpabilidad. Error de provisión invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la no exigibilidad de otra conducta. Ahí yo me detendría para analizar lo siguiente. El error de prohibición invencible, pero no te dice si es el error de prohibición de primer grado o segundo grado, pero tampoco te dice si es el error de primer grado sobre la norma o el error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación, que sería el error de segundo grado. Y luego te habla que sea vencible o invencible, claro, siguiendo la postura del funcionalismo, que es un residuo en el cual viene de la postura también de Belzel en su momento, de los finalistas, también hablaban ya de error de tipo y error de prohibición. Y entonces, aquí les quiero hacer una reflexión. Si yo llego ante un juez y le digo, señor juez, en este caso en que el sujeto llega a la panadería, se mete cuando ya están cerrando la panadería, toma el pan y viene con un chamarrón y cuando se postra frente a la caja, mete la mano y amaga con sacar algo, el cajero cree que lo va a asaltar y le dispara. Él cree que va a ser agredido o está siendo agredido. Error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. ¿Cómo lo excluyo y cómo lo manejo si me estás dando muy limitada la cuestión del error de provisión? Tengo que hacer una interpretación dogmática, ver si hay jurisprudencia al respecto y podernos guiar nosotros para poder justificar ahí una causa, un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de licitud. Y la otra, el error sobre la norma. Yo me acuerdo en mis tiempos de que empezaba a hacer mis pininos trabajando en el gobierno, que el magistrado Maurilio Domínguez Cruz creó antes de que hubiera la reforma de la violación entre cónyuges, existía entonces qué delito era. Y decía, no, si es no hay violación entre cónyuges, decía un sector. ¿Por qué no hay violación entre cónyuges? Porque el contrato, porque el matrimonio es un contrato. En ese entonces se firmaba esto. Y bajo ese contrato, entonces tienes derechos y obligaciones. Y si el fin último del matrimonio reflexionaban en esa postura, es el procrear, pues no vas a procrear por ósmosis. Y entonces decían, sí, pero el delito que les metían en ese entonces era el 226 del Código Penal Federal, que también lo tenía el Código para el Distrito Federal. Y ahí lo que se manejaba, ejercicio indebido de un derecho o un pretendido derecho. Y decían, si es violación con cópula normal, es un pretendido derecho. Y si es una violación por vía impropia, entonces estamos en presencia de un pretendido derecho. Se ejercía violencia y aplicaban una pena muy baja, de 1 a 3 años de prisión. Después viene la reforma y se crea lo que es la violación entre cónyuges. Y en la violación entre cónyuges, pues realmente dejan una situación terrible, porque le dejan la pena de 8 a 14 años de prisión, igual que la violación normal. Y en este caso le ponen querella. ¿Por qué le ponen querella? Por si la solucionan. Y dejo a manera de anécdota, cuando se crea esta figura, a mi despacho cayeron 4 asuntos, no seguidos, pero en un intervalo de 2 años y medio, 4 asuntos de violación entre cónyuges. ¿Y saben qué quería? ¿Y saben la anécdota de esto? Que cuando la gente estaba en prisión porque era un delito grave en ese momento, la esposa iba a la visita conyugal con su marido. Y entonces, estas son anécdotas que ustedes refieren, cómo el derecho penal a veces no cumple su cometido, porque puede ser una extorsión perfecta, estructurado como está, de querella con tanta pena. Una persona dice, ¿qué quieres? Pues quiero, y siempre una cuestión del derecho familiar la convierten en materia penal. Pero bueno, eso siempre lo dejo ahí para no enrolarnos en otro tema. Para finalizar esta parte del error. El error entonces de prohibición de primero y segundo grado no está identificado y la pregunta es, ¿todos los códigos penales de los estados lo contemplan? El error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. ¿Qué pasa si se da o no se da? Y pongo otro ejemplo rápido, que a lo mejor ya lo he platicado con ustedes. El sujeto que está bebiendo
y que es un borrachín y que invita todos los domingos a su familia, a su casa, junto con su esposa. Entre los dos invitan a 4 amigos. Estos 4 amigos, viendo el fútbol, él empieza a beber y normalmente en el primer tiempo ya está totalmente ebrio y dormido. Así viene sucediendo cuando en un día él decide, bueno, él se despierta más bien cuando están en el segundo tiempo. Y lo que alcanza a ver es lo siguiente. La puerta de la recámara abierta, la esposa desnuda, 3 de sus amigos teniendo sexo con ella y el otro parado a la orilla de la cama. Él va y toma el arma pensando en que los 4 están violando a su esposa. Va y al primero lo mata, lesiona a otro, mata a otro y lesiona a otro. Y uno se escapa. Aquí, él cree que está actuando en defensa de un bien jurídico tutelado, que es la libertad sexual de su esposa. Y sin embargo, cuando llegan a declarar al Ministerio Público, la mujer dice, no es cierto, yo hacía voluntariamente esta relación con ellos porque, como este es un borracho, me ponía yo tomada y me gustaba que lo hiciéramos. En los últimos 4 partidos de fútbol, así había sucedido. Entonces, pues una buena anfitriona para atender a los amigos, y ahí tienen ustedes que él está en un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. ¿A qué me refiero de fáctico? Sobre la acción de la agresión hacia las personas. Voy cerrando. La pregunta para todos ustedes, ¿dónde se ubica el dolo? Si seguimos con la teoría tradicional, en donde aquí están poniendo causa de inimputabilidad en la inculpabilidad, entonces yo voy a entender que, al menos dentro de mi estructura, cuando yo hablo de imputación personal, manejo 3 elementos. Uno, que sería la imputabilidad, para que el sujeto comprenda la norma, o en palabras de Jacobs, que haya fidelidad a la norma. 2, el segundo punto sería la antijuicidad, el conocimiento potencial de la antijuicidad del sujeto. Si tú conoces la norma, conoces mínimamente que tu actuar es contrario al ordenamiento legal. Conocimiento potencial de la antijuridicidad. Ahí es donde está, para mí, la segunda parte del dolo. La primera está en el dolo del tipo penal subjetivo, que es elemento volitivo. Y la segunda parte del dolo la coloco en este lugar, en la imputación personal, que sería lo que ellos llaman inculpabilidad. Creo yo que fue, desde mi punto de vista, desafortunada la forma de la estructuración. Lo hubieran hecho más sencillo, más estructurado y sin menos cuestiones amplias que crean dudas y sobre todo discusión. Luego, en el último párrafo dice, de ser el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en el caso del exceso de legítima defensa e inimputabilidad. Yo creo que quien lo escribió tampoco entendía, y él, para reafirmar que tenía razón, todavía dice al final, en los casos de exceso de legítima defensa y en el caso de imputabilidad. Nada más les recuerdo que en la legítima defensa hay dolo. El sujeto actúa con dolo, de matar, pues para defenderse. Hay una agresión y una repulsa. Y aquí él dice que en el exceso de legítima defensa también hay dolo. Claro, pues sí, que nada más hay que ver la situación de ese dolo. Y la imputabilidad disminuida. Pero bueno, estas son posturas que él maneja. Nada más lo que me quiero centrar ahora es en el dolo, ya para cerrar esta participación. En el dolo tiene 3 teorías. Dolus malus de Merkel, dolo neutro de Welser y la doble posición del dolo de Alexander Graf Sudona, de la estructura del delito de 1950, en que Alexander Graf Sudona hace este trabajo. Yo sostengo que hoy en día tenemos nosotros un dolo neutro a nivel de tipo subjetivo. El dolo neutro simplemente es voluntad de realización. Y ahí la pregunta para todos ustedes, ¿un loco puede actuar con dolo? Sí, porque como es el elemento volitivo, él quiere aventar una piedra y la avienta, quiere pegar y pega. Lo que no tiene es el elemento cognitivo, es decir,
pueden ustedes hacer el injusto, tipicidad y antijuricidad y aplicarle una medida de seguridad a un imputable loco. Por eso lo someten a procedimiento especial para imputables y suspenden su procedimiento y lo consignan. En cambio, hoy judicializan. En cambio, en el caso en que el sujeto sí puede el loco llegar hasta a cubrir el injusto, pero no puede ir a la imputación personal, porque no es imputable, no tiene capacidad de comprender. Entonces, a él no puede ser imputable, no tiene conocimiento potencial de la antijuicial y no le es exigible un actual. Con esto, dejo abiertos muchos temas y concluyo diciendo qué gran responsabilidad le dejaron a los juzgadores, qué gran responsabilidad le dejaron a los fiscales, porque ahora tienen que dominar todas las posturas dogmáticas para poder llegar a hacer esto. Era tan sencillo, era tan fácil de decir una sentencia absolutoria cuando no se integren los elementos del tipo del delito de que se trate. Y en eso pudieron haber encerrado toda la estructura. Y un juez, a su criterio, pudo haber estructurado. Hay una causa de atipicidad, hay una causa de licitud, o hay una causa de perdón, en este caso, que excluya la imputación personal. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.